para la compañera que está, Tania. No sé si está Tania ya en la sala. Ande, sí, dígame. Tania, ¿tiene la Ah, transcripción en CC directa para la compañera que necesita? sí, Ya está en directo para que ella pueda tener la transcripción. Entonces, para que ella pueda ver toda la capacitación. muchas gracias. Gracias. Ahí está conectada ya. Gracias. Muchas gracias. Inicia la compañera Tlalik. No sé si quieres compartir ya. Ok. ¿Sí se ve? Sí, claro, sí. Ok. Gracias. Ok. Buenas noches. Mi nombre es Tlalik Parraza. Hoy voy a estar compartiendo con ustedes acerca sobre el átomo y brillo labial. Espero les guste mi ponencia. Cualquier duda, pues lo dejamos al final, ¿sí? Bueno, iniciamos. Nosotros vamos a hablar acerca sobre lo que es el átomo y brillo labial. Algunas de sus características son que nos proporciona una hidratación del más del 50%. También nos ofrece una protección contra los rayos UV. Nos da un tinte que esto proporciona vida y un brillo color rosado en nuestros labios. Y también tiene una fragancia a vainilla, que está muy sutil y muy rica también. Como les mencionaba, Átomo y Brillo Labial es un producto multifuncional que nos ofrece 3 beneficios en uno. Como lo mencioné anteriormente, nos proporciona protección de los rayos UV, el color labial y es un tratamiento también. Nuestros labios normalmente carecen de una pigmentación de melanina para protegerse contra los rayos UV. La protección UV ayuda a proteger los labios y los mantiene con aspecto saludable. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a cuidar nuestra piel, e incluso, o sea, en específico lo que es el rostro, pero no nos hemos fijado en la protección de nuestros labios. Muchas veces los dejamos expuestos al sol y no procuramos tener una protección contra el sol. Entonces, este producto nos ofrece ese beneficio. Si se fijan, aquí hay como unos cuadritos, que bueno, la fragancia es vainilla, la hidratación del 1 al 5 nos proporciona 4 y en color del 1 al 5 sería 2. Pero cabe mencionar que según la humedad y la temperatura de nuestros labios, tiende a pigmentar un poquito más, ¿sí? Los ingredientes principales del brillo de Atomy, el brillo labial, serían los de el aceite de rosas, aceite de rosa mosqueta y manteca de karité. ¿Qué nos ofrece cada uno de estos ingredientes? Bueno, el aceite de rosas provee humedad y ayuda a la elasticidad de los labios. Los aceites de rosas están llenos de vitaminas y minerales que proporcionan nutrición e hidratación intensa para que los labios luzcan suaves. El aceite de rosa mosqueta protege nuestros labios y nos deja una sensación de suavidad. La manteca de karité tiene ácidos grasos esenciales que contienen vitaminas para ayudar a calmar, hidratar y proteger nuestros labios. Yo tenía una duda acerca de las diferencias del aceite de rosas y el aceite de rosa mosqueta y dije, pues, ¿qué tienen de diferente, verdad? Y me puse a investigar y nos dice que el aceite de rosas es extraído especialmente de algunas flores, bueno, diferentes tipos de rosas. Y el aceite de rosa mosqueta es extraído directamente de las semillas de estas flores silvestres. También nos dice que, bueno, el aceite de rosa mosqueta es conocido como el elixir de la eterna juventud, porque algunos de sus, bueno, principalmente sus componentes están hechos, vienen más bien se me fue la palabra, perdón, vienen de cosas naturales. Por ejemplo, algunos de sus componentes principales son 3 ácidos grasos, que son el linoleico, el omega 3 y 6, el retinol
También contiene vitamina A y vitamina C y tiene antioxidantes. A diferencia del aceite de rosas, sus principales componentes son químicos. Entonces podríamos decir que tenemos un potente cosmético natural en el aceite de rosa mosqueta, ¿sí? Esas serían sus diferencias. Bueno, ¿cuál es el modo de uso del brillo de Atomy? Pues es como un labial, ¿no? Normal, pues lo aplicas sobre los labios las veces que sean necesarias, pero entre más cálida y húmeda sea la temperatura de tus labios, la tonalidad rosa se torna más intensa, como les había mencionado. Para cuidar nuestro labial, pues solamente si vemos que, si no queremos tener esa tonalidad tan rosa en nuestros labios, lo que podemos hacer es con un pañuelito pasarlo encima del brillo y pues se le quita toda esa intensidad del color y ya queda como en un tono más rosa pastel, entonces como más brillito. Usted podría decir que como gloss, pero a diferencia del gloss, no nos queda ese brillo como espeso en nuestros labios, ¿no? Sino que se ve más natural. Alguna de las precauciones que nos menciona para tener con nuestro brillo labial es que este producto es sensible a las altas temperaturas. Nos recomiendan mantenerlo a una temperatura ambiente y también otra de las recomendaciones es que lo dejemos de usar si se presentan síntomas como manchas rojas, hinchazón o picor. También nos recomiendan no aplicarlo sobre heridas abiertas y otra de las cosas que nos recomienda es que cierremos la tapa del brillo labial al ya no usarlo y mantenerlo lejos de los niños. Y como les había mencionado, mantenerlo en un lugar fresco y seco y evitar la luz directa. Hay algunos testimonios de personas que han ido a la playa y lo han llevado y no han tenido ningún problema. Solamente como recomendación, pues es no dejarlo a la exposición del sol ni en dejarlo en lugares muy cálidos. El nivel de protección solar está medido por el Reglamento Cosmético Funcional de Administración de Alimentos y Medicamentos de Corea. Bueno, por último sería mencionarles los precios como miembros. En México está en 290 pesos y nos ofrece en puntos de valor 5,300. En Estados Unidos está en $12 con 50 centavos y de igual manera nos ofrece 5,300 en puntos de valor. En Corea está en 11,800 wons y ofrece 4,100 puntos de valor. En Costa Rica, que es Costa Rica, Bolivia y Ecuador, que son países de preapertura, en Costa Rica está en 5,530 colones, más el envío y el costo de la aduana. En Bolivia está en 59,26 boliviano y también se le sumaría el envío y el costo de la aduana. Y en Ecuador están $8,57, que también sería aumentarle el envío y el costo de la aduana. Pues por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda o algún testimonio o algo que quieran compartir o seguimos ya con el próximo tema. Muchas gracias. No sé, supo si alguien quiera compartir algo, decir algo, o ya pasamos al tema de Hemohim. Muchísimas gracias, Lale, y por la presentación. Y aunque es un poco corto, pero que no tantas, mucho necesario para no tenemos tantos información, la verdad, pero sí tenemos aquí, no tenemos tantos, muchos slides. Sombo, no te escuchas bien, Sombo. Creo que quizá está dado por otra vez. Sí, yo puedo dirigir, por favor. Bien, sí, creo que no está bien mi micrófonos. Gracias. Sí, está bien. Bueno, chicas, no sabemos si tienen alguna otra duda con respecto al producto que nos acaban de dar, Lali. Si no es así, entonces pasamos de una vez al tema del Hemohim. Si gusta, nos puedes compartir la pantalla para que todos puedan ver. Sí, hola, buenas noches. Yo soy Claudia Martínez. Mi papá es el doctor Rolando. El día de hoy les vamos a hablar
del Hemohin, que es del producto estrella que tenemos en esta empresa. No sé si ya les puedo compartir pantalla. Y me confirman si me escuchan bien, por favor. Bueno, voy a cerrar mi cámara porque no me permite estar en la cámara. Ok, gracias, Isabel. ¿Sí logran ver mi pantalla? No los puedo... Sí, ya muchas- se puede ver. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, este es nuestro producto estrella, ¿verdad? En esta empresa que pues la mayoría de los socios que estamos ya en Atomy pues lo hemos consumido, ¿no? Yo, por ejemplo, entré a esta empresa pues para darle a probar a mi papá, ahora sí el doctor Rolando, que probara este producto pues para un problema auditivo, ¿no? Y pues ahora sí que hemos encontrado varios resultados favorables en varias personas y él en varios pacientes, ¿no? Bueno, este producto pues se dice que pues está desarrollado por el Instituto de Investigaciones de Energías Atómicas pues de Corea del Sur, ¿no? Y pues este suplemento pues tiene por objetivo mejorar el sistema de defensas de nuestro cuerpo, ¿no? También está compuesto pues por 3 plantas pues de origen asiático, ¿no? Este producto es está hecho por plantas de origen asiático que bien ya las conocemos, que son Angelica gillias, Snirium officinal y Paeonia japonica, ¿no? Pues este suplemento también contiene lo que pues nos ayuda a proteger el organismo del daño oxidativo, pues, y pues activa su función, pues, hematopo- hematopoyética y pues está creando sangre nueva en nuestro organismo, ¿no? O sea que mata las células, ahora sí, ya dañinas en nuestro cuerpo y pues genera estos células nuevas, ¿no? Este suplemento también contiene lo que es vitamina C, contiene lo que es complejo B y polvo de algas marinas. Y pues este también tiene varias certificaciones, ¿no? Estamos avalados por varias certificaciones. Está avalado por Halal Kosher, que tiene patentes en Estados Unidos, ¿no? También en Francia, Alemania, Italia y pues lo que es Corea del Sur, ¿no? También pues tiene respaldos por la FDA de Estados Unidos y la KFDA de Corea del Sur, ¿no? Y también por la EPA, que es la EPA, pues es una agencia de protección ambiental de los Estados Unidos, ¿no? Y pues van a decir que cuál es la función del HIM en nuestro organismo, ¿no? Pues ahora sí que mejora la respuesta inmunológica, reforzando la función de las células en nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, nos ayuda a los problemas de alergias, a, a las defensas bajas, a las infecciones frecuentes, problemas articulares, lo que es artritis, y pues entre otras más que nos ayuda este gran suplemento, ¿no? Y como bien les decía, pues mejora la hematopoiesis, que es decir, ayuda a la regeneración de células que nuestro cuerpo necesita, ¿no? También mejora la regeneración de la mucosa del sistema digestivo y pues ayuda a cuadros como es la gastritis, la colitis o cualquier otra pues lesión de mucosa del tubo digestivo, ¿no? Con una pues reparación más rápida
de los daños existentes, ¿no? Esto mejora la regulación de la glucosa. También este suplemento nos ayuda con pacientes pues diabéticos, ¿no? Que pues aprovechan mejor la glucosa en los alimentos y pues regula su nivel en la sangre, ¿no? Lo que previene pues los desajustes que provoca pues esta enfermedad, ¿no? También tiene efecto radioprotector, que esto significa que pues protege a nuestro cuerpo contra las radiaciones, ¿no? También mejora la actividad anticancerígena. Esto quiere decir que pues los pacientes con cáncer pues se van deteriorando con las quimioterapias, ¿no? Y pues esto disminuye los efectos secundarios que pues de los tratamientos contra el cáncer, que son demasiado fuertes, ¿no? Para las personas. Al ser un producto diseñado para el sistema inmunológico, pues puede también utilizarse como preventivo, ¿no? Y pues ahora sí que ahora en la contingencia que hoy en día vivimos, que es pues varias enfermedades, ¿no? Del COVID-19, no sé qué otra enfermedad hay, pero pues vivimos el día al día con estas enfermedades, ¿no? También nos ayuda a prevenir ese tipo de enfermedades. Y pues se puede utilizar también como preventivo, ¿no? Para prevenir estas enfermedades y otras enfermedades que pues a la larga pues nos van a afectar, ¿no? En nuestro organismo. También pues nos ayuda, es un suplemento alimenticio, no es un medicamento. Nos brinda apoyo en el entrenamiento también, personas que hacen ejercicio. Y hoy en día, pues, conozco varias personas que les quedaron varias secuelas del COVID-19. También reduce la fatiga y el estrés, es una de las consecuencias del COVID. Y pues también está recomendado para las personas con cáncer, ayuda al buen funcionamiento digestivo también a las personas que pues sufren de algún padecimiento del intestino, ¿no? Y pues las personas también que sufren de reflujo, pues ya en las noches, ¿no? O las personas que comen muchas grasas, pues nos afectan nuestro organismo. También disminuye nuestro riesgo de enfermedad. Y lo que es la cédula NK, que está fortalecida con HIM, y la cédula NK destruyendo células cancerígenas, ¿no? Esto nos da una protección extra ante pues esta contingencia que hoy en día estamos viviendo, ¿verdad? Recordemos que este es un suplemento alimenticio, no es un medicamento, y pues está hecho para varias personas, ¿no? Para personas que ya padecen alguna enfermedad o personas para que prevengamos, ¿verdad? Cualquier tipo de enfermedad. Este suplemento también nos ayuda a las personas. Recordemos que en todos los cuerpos son diferentes, los organismos son diferentes. Actúa de manera distinta. Nos ayuda a aumentar la protección de las plaquetas y ataca a las células sanguíneas, ¿no? Y los precios en México están 2,150 pesos mexicanos, en Corea del Sur 84,000 wons y en Estados Unidos $92. Y pues no sé
si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Y pues enseguida le doy la palabra al doctor Rolando, que ya se encuentra en la sala. Sí, buenas noches a todos. Es la primera vez que estamos con el grupo de ustedes. Ya lo mencionó mi hija Claudia, ella es mi hija y afortunadamente es miembro activo de Atomy. Claro, por supuesto que yo también. Yo me presento, soy el doctor Rolando Martínez Sánchez, soy médico general con 30 años de experiencia en el Servicio Médico de Petróleos Mexicanos y gracias a Dios ya jubilado. A partir de que yo me jubilé, empecé a estudiar los suplementos nutricionales por medio de una sobrina que también ya está en Atomy, afortunadamente es psicóloga. Entonces me dediqué a estudiar los ingredientes y los grandes beneficios de los suplementos nutricionales. Y es así como llegamos a conocer esta gran empresa que es Atomy y con todos sus productos que la verdad son una maravilla. El producto HIM, como ya lo mencionó Claudia, en otros países se llama Hemogin y en México por políticas con salubridad se llama únicamente HIM. La palabra hemo viene de hemoglobina. HIM en cada una de las letras, la H quiere decir hematíes, es decir, creación de sangre nueva. La I quiere decir inmune, sistema inmunológico. La M viene de modulación, es decir, regulación del sistema inmunológico. Este producto fue diseñado por el Instituto de Energía Atómica de Corea, debido a que los trabajadores de ese instituto se estaban enfermando de cáncer y de muchísimas enfermedades a varios niveles, sobre todo en la sangre. Un ejemplo es la leucemia. La leucemia es cáncer en la sangre. Entonces, este instituto fue patrocinado por el gobierno de Corea, preocupados porque los trabajadores no se enfermaran tanto, tuvieran una mejor calidad de vida. Es así como el gobierno de Corea patrocinó la investigación de este evento, de este producto, perdón, y les dio a los científicos 10 años para poder investigar y desarrollar un producto que hiciera que los trabajadores ya no enfermaran tanto de cáncer. Los científicos se llevaron 8 años de investigación, estudiaron más de 1000 plantas y una de las condiciones es de que fueran plantas exclusivamente de Corea del Sur. Es así como llegaron a la conclusión de 3 tipos de plantas que ya se mencionaron anteriormente y son las que contiene este producto. Entonces, este producto fue diseñado específicamente para pacientes con cáncer. Así fue diseñado en su inicio, sin embargo, poco a poco fueron viendo los grandes beneficios que tiene para otros tipos de problemas de salud y fue como se fue extendiendo la venta del producto, porque inicialmente no estaba la venta al público, únicamente era usado para los trabajadores de ese Instituto de Energía Atómica de Corea. Entonces, una vez que ya se comercializó el producto, se empezó a vender al público, pero el precio era carísimo. Llegaron a una determinación de bajarle al precio para que estuviera al alcance de la gente que más lo necesitara. Y ya vimos los grandes beneficios que tiene el producto. Y sobre todo, algo muy importante es que aumenta el sistema inmunológico, modula o regula el sistema inmunológico. Hay muchísimas enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunológico. Son enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, la esclerosis múltiple y muchísimas enfermedades más. La verdad, este producto es una maravilla porque hay tratamientos médicos muy buenos, hay medicamentos también muy buenos. Y ustedes saben que actualmente la ciencia está súper avanzada, pero está súper avanzada sobre todo
en los diagnósticos de las enfermedades. Los médicos especialistas son grandes especialistas diagnosticando enfermedades porque las tecnologías están muy avanzadas. Sin embargo, y tristemente, el desarrollo de medicamentos que logren abatir toda esa gama de enfermedades, pues no está sucediendo como está avanzando la tecnología. Sobre todo en esta época de COVID, pues estamos siendo atacados por un sinfín de virus, de bacterias, de hongos, y si de por sí ya teníamos un incremento en la incidencia de casos de pacientes con cáncer, esto sigue avanzando. No se ha logrado frenar, todo lo contrario. Estamos siendo bombardeados por una gran infinidad de alimentos que tienen conservadores, colorantes, saborizantes artificiales. Este tipo de productos de los cuales no podemos escapar son los que nos provocan aumento de radicales libres dentro de nuestro organismo, es decir, las toxinas. Estas toxinas logran penetrar al interior de la membrana celular y llegan a atacar el núcleo. Cuando atacan el núcleo, esta célula se deforma y es así como surge el cáncer. Anteriormente se decía que no se sabe por qué da cáncer. Sin embargo, hoy en día sabemos de que esas toxinas son los que nos están llevando a una gran incidencia de pacientes con cáncer. ¿Y qué hace, por ejemplo, COVID, el virus de COVID actualmente? Pues una vez que logra penetrar la membrana celular, ahí es donde se multiplica el virus. Cuando se multiplica el virus en el interior de la célula, es cuando empieza a hacer estragos dentro de nuestro organismo. Si nosotros tenemos una membrana celular muy protegida, muy potente y resistente, este virus no va a lograr penetrar tan fácilmente a la célula. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico va a estar mucho más fortalecido, mucho más avanzado en poder resistir el ataque de tantas agresiones que tenemos, tanto del medio ambiente como de todo lo malo que comemos. Ahí viene la importancia de este producto, el Hemogin, porque aumenta nuestro sistema inmunológico. Uno de los grandes beneficios que tiene este producto es que actúa directamente en la médula ósea. Y es así como ayuda a la producción de glóbulos rojos, ayuda a la producción de plaquetas, ayuda a la producción de linfocitos T, linfocitos B y las células NK, que se llaman células killer o células asesinas, que son las que van a destruir a las células cancerosas. ¿Qué hacen las vacunas que nos están aplicando actualmente para prevenir COVID? Pues aumentan el sistema inmunológico, aumentan las células de linfocitos T, de linfocitos B, aumentan las células NK. Y el Hemogin lo que hace es precisamente algo parecido a las vacunas, pero de otra forma, algo muy natural que nuestro organismo lo va a desarrollar de una manera muy importante. Como ya lo mencionó Claudia, entonces es muy importante prevenir, más vale prevenir que remediar, porque una vez que ya se presenta cualquier tipo de enfermedad, es muy, pero muy difícil revertirla. Y si nosotros podemos prevenir y si tenemos la cultura de tomar suplementos nutricionales como el HIM, Alaska E omega 3, por ejemplo, nada más por mencionar dos suplementos, nuestro sistema inmunológico va a estar muy fortalecido. Zumbo no me va a dejar mentir, en Corea del Sur la cultura es otra. Las personas de Corea del Sur tienen esa cultura de tomar los suplementos nutricionales sin necesidad de que el médico les esté indicando, recomendando, recetando suplementos. Desafortunadamente nosotros los mexicanos tenemos otro tipo de cultura. Hasta que no nos duele algo, hasta que no nos pasa algo, es cuando corremos con el médico. Mientras estamos aparentemente sanos, no nos preocupamos por tomar suplementos nutricionales. Nos esperamos hasta que nos llegue a pasar algo y es cuando entonces sí nos preocupamos. Entonces es lo que yo quisiera promover ante toda la gente que yo voy conociendo, de que tomen esa cultura
de que debemos de tomar suplementos nutricionales. Y uno de ellos, que la verdad es un producto extraordinario, es el HIM. Yo ya tengo experiencia en el manejo del producto HIM. Tengo una paciente con cáncer del 2021. En enero le diagnosticaron cáncer de pulmón con derrame pulmonar, anemia, un sinfín de trastornos que tiene el cáncer. Esta señora, 79 años, llevaba 4 meses con quimioterapia y su tratamiento establecido por el Servicio de Oncología. Perdón. A los 4 meses de tratamiento me decía, doctor, me siento muy mal, la quimio me está afectando mucho, tengo muchas reacciones secundarias, náuseas, vómitos, mareos, en fin, ustedes saben que la quimio destruye células cancerígenas, pero también destruye células buenas. Y las reacciones secundarias son muchísimas, depende de cada organismo. Entonces, yo ya le había hablado a la señora del producto HIM y sus beneficios. Hasta que en una ocasión en el mes de abril me dice, doctor, le voy a hacer caso, voy a tomar el producto HIM. Fue así como empezó a tomar el producto HIM. Y en los primeros días que empezó a tomar el producto, lo primero que notó ella es que los síntomas de reacciones secundarias a la quimio fueron disminuyendo drásticamente hasta el momento de sentirse bastante bien e ir tolerando la quimioterapia. Fue así como lo estuvo tomando durante un año. Hace aproximadamente un mes y medio la valoraron en oncología y salió limpia de todo tumor. Ya no tiene el tumor. Desafortunadamente la señora dejó de tomar el producto porque la quimio le ha causado daños en otros órganos, empieza a tener daños en el hígado. La anemia sigue siendo un poco refractaria y lo que hace el HIM es ayudarle a corregir esa anemia porque aumenta los glóbulos rojos. Sin embargo, las cantidades de hierro que tiene la señora están elevados porque su hígado no está funcionando bien y no está aprovechando bien ese hierro que tiene de más. Entonces ahorita no es conveniente darle más HIM porque va a aumentar la producción de glóbulos rojos y si tiene mucho hierro y no lo está absorbiendo, sale un poco contraproducente. Entonces, son pacientes muy delicados que tienden a complicarse muchísimo, pero por ese lado les comento que del cáncer ahorita está controlado. Tiene otros problemas, pero son a consecuencia de los tratamientos con quimioterapia. He tenido experiencia también en pacientes con COVID, COVID leve, moderado, porque cuando ya es muy severo, es muy difícil. Pacientes que están en terapia intensiva entubados, pues ya no se les puede dar el producto. Ya los médicos no dejan pasar nada y no se les puede dar nada a los pacientes. He tenido la experiencia, como les digo, de pacientes con COVID moderado, que inclusive han estado con oxígeno, que no se han querido internar, pero afortunadamente logran revertirse la enfermedad. ¿Por qué? Porque aumenta el sistema inmunológico y el organismo empieza a ayudarles a los pacientes. En pacientes con COVID, la respuesta está en nuestro organismo, en nuestro sistema inmunológico. Y es así como yo he tenido una gran experiencia en pacientes que han consumido el producto HIM, tan solo con mis hijas. Yo inicialmente me interesó mucho estudiar el HIM porque ellas tienen quiste de ovario y la mayor tiene quiste de ovario con tejido endometrial, endometriosis, no sé si ustedes conozcan esa enfermedad, un quiste de 16 por 10 centímetros que ya había sido operada hace 7 años y le volvió a crecer el quiste un año después, ya no quise que se operara. Los ginecólogos y las ginecólogas, yo les pregunté y me dice, doctor, con los suplementos y con los medicamentos usted no va a lograr revertir el tamaño del ovario. Sin embargo, mis hijas empezaron a tomar el producto HIM y la mayor actualmente tiene su quiste menor de 10 centímetros. Ya no tiene esa bolota que le estorbaba en el abdomen para flexionarse. Entonces, para mí es una maravilla esos avances que he tenido en pacientes y sobre todo con mis hijas, que es lo que más me interesa. Y lo que los médicos me dijeron, yo estoy viendo grandes resultados y todavía seguimos utilizando los productos
para tratar de mejorar su salud. Otra cosa que también quiero comentarles y que yo tengo experiencia es en pacientes con gastritis o reflujo, que ya lo mencionó Claudia. Este producto, si ustedes lo toman en ayunas y así directo del sobre, sin diluirlo, el doctor Saldaña, mis respetos para él está en Estados Unidos, conoce mucho de los productos de Atomy. Él recomienda que este producto no se diluya con nada, que se tome directamente del sobre. Y si se toma en ayunas, ese líquido que contiene el producto va a recubrir la mucosa del estómago. Y al recubrir la mucosa del estómago va a actuar directamente sobre la mucosa gástrica, que está súper inflamada en los pacientes con gastritis. Así es que van a mejorar una maravilla todos los pacientes que tengan gastritis, reflujo, los que tengan colitis, todos los problemas del sistema digestivo van a mejorar con este producto. Y les puedo hablar de muchísimas otras cosas más, pero ya estoy viendo el tiempo, ya me extendí un poco, a lo mejor tienen preguntas y con mucho gusto estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Esta maravillosa información de hoy, la verdad que sí, sí quedó muy, muy claro. La verdad que sí, cada día más estamos aprendiendo nueva información con su experiencia. La verdad que, y mucha gente a veces dice, wow, ¿de qué sirve ese Hemohin? ¿Por qué es tan caro, la verdad, ese producto? Pero realmente ese producto que hace diferencia con muchos productos diferentes, porque primero es como todos orgánicos, natural, y también producto que nos aumenta sistema inmunológicos. Y la verdad que sí, no es cualquier persona, no puede encontrar cualquier, como este tipo de productos como Hemohin. La verdad que sí, estoy súper encantado y conocer esa maravillosa más información. Creo que aquí hoy tenemos muchos comentarios aquí en chat. No sé si Yancy me puede apoyar para leer el libro porque leer comentarios que están largos. Así que nos preguntamos a nuestro Sí. doctor Orlando. Okay, gracias. Dice por acá, ¿qué función hace el Hemohin en la célula? Como ya les mencioné anteriormente, protege la membrana celular. Junto con Alaska E omega 3, la membrana celular está compuesta por dos capas de lípidos. Es decir, esas dos capas de lípidos son omega 3. Permítame tantito, voy a aprender tantito mi cámara para los que no me conocen. A ver si ya logran verme. Es un servidor, el doctor Rolando, a sus órdenes. Entonces, como ya les mencioné, el producto HIM ayuda a aumentar el sistema inmunológico. Ese es uno de los grandes beneficios. Ya le mencionó Zumbo hace ratito. ¿Qué medicamentos nos ayudan a aumentar el sistema inmunológico? Realmente son pocos los medicamentos que ayudan a aumentar el sistema inmunológico como lo puede hacer el producto HIM. El producto HIM pues es totalmente natural y lo puede tomar de por vida las personas y no les hace ningún daño. Pero claro, siempre es conveniente llevar una guía por parte de un médico para que los vaya asesorando cómo deben de tomarlo. Entonces, como les mencioné, la membrana celular al tener dos capas de lípidos y que son omega 3, y si estamos tomando Alaska E omega 3, vamos a proteger la membrana celular para que las toxinas, para que las bacterias y los virus no logren penetrar a las membranas celulares y menos al interior de las células. Entonces, protege a todas las células, protege nuestro sistema inmunológico, protege el sistema digestivo, circulatorio, todos los grandes aparatos y sistemas de nuestro organismo los va a proteger. Entonces, la unidad celular, pues es la célula. Allí es donde entra el cáncer. El cáncer primero daña una célula, daña el núcleo de la célula. Esa célula que se ve afectada daña a la célula que está a un lado y así se va. Por eso el cáncer tarda años en progresar, no es de un día para otro, es poco a poco. Pero si nosotros estamos fortaleciendo y protegiendo a las células,
pues nuestro organismo se va a defender. Entonces, ciertamente, protegiendo a las células, que es el órgano más, la unidad celular más importante, es como todo nuestro organismo va a funcionar de la mejor manera posible. Es por eso que muchas de las enfermedades empiezan a ceder tomando este tipo de suplementos, el HIM. En pacientes con diabetes, por ejemplo, los pacientes tienen lo que se llama resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Lo que pasa ahí es que la membrana celular, como ya les dije, por las toxinas sufre un daño. Entonces, la insulina lo que hace es como un carrito que mete a la glucosa al interior de la célula y tiene que atravesar la membrana celular. La glucosa se quema dentro de la célula como la gasolina en los carros para producir energía. Y de esa manera los niveles de glucosa en sangre empiezan a disminuir, los pacientes diabéticos se empiezan a controlar. Entonces, ¿ven ustedes por qué es tan importante este tipo de suplementos? Precisamente hace poco un familiar salió con problemas de elevación de insulina basal. ¿Y por qué pasa eso? Porque la insulina no está siendo ocupada adecuadamente en sus células para meter a la glucosa. Entonces, yo le recomendé el producto HIM porque el producto HIM le va a ayudar a quitar esa resistencia a la insulina. Dice por acá también a las personas con cáncer, ¿en qué les ayuda para las que están en etapa 4? Y también tengo una conocida que tiene un hongo en el oído, por lo cual se le perforó el tímpano, le recetaron gotas de otorrino, las cuales arrastraron la infección al oído interno y como eran muy fuertes, quemaron la membrana del cerebro y el nervio occipital y nervio óptico. Ahora padece de mareos, dolores de cabeza, temblor en el cuerpo. ¿Cree que el Hemohin podría ayudarle? Bueno, como ya les mencioné anteriormente, este producto fue diseñado específicamente para pacientes con cáncer. ¿Qué es lo que hace el HIM? Su acción es parecida a la quimioterapia, es decir, la destrucción de las células malignas. Pero como ya les mencioné, la quimioterapia destruye células malas, pero también se lleva células buenas. En cambio, las células NK, que son las células killer, los linfocitos B, los linfocitos T, que son las células de defensa, pero específicamente las células NK, una vez que son activadas, empiezan a destruir a las células cancerígenas, directamente se van sobre las células cancerígenas. Y es así como los pacientes con cáncer, acompañados de sus quimioterapias, porque no se puede hacer a un lado la quimioterapia, no podemos sustituir el producto HIM por las quimios o las radioterapias, tiene que ser un complemento a sus tratamientos. Entonces, cuando yo veo algún paciente que tiene cáncer, de inmediato le recomiendo el producto HIM, porque es un producto natural que no le va a causar reacciones secundarias y va a ser un complemento maravilloso para los pacientes con cáncer. Y como ya lo vimos también, al actuar sobre la médula ósea, les ayuda a corregir esa anemia, porque casi todos los pacientes con cáncer cursan con problemas de anemia. Les bajan muchísimo sus defensas y con el producto HIM les vamos a aumentar su sistema inmunológico, vamos a aumentar los linfocitos, tanto T como B, y aumento en la producción de glóbulos rojos. Así es que los pacientes con cáncer, este producto es una maravilla. Un cáncer en etapa 4 es un cáncer que ya está muy avanzado. Es muy difícil revertirlo, como ya se los mencioné anteriormente, pero el producto HIM puede hacer maravillas en este tipo de pacientes. No hay que pensarlo una ni dos veces, hay que dárselo de inmediato. La dosis normal del producto HIM son de 2 sobres al día, pero en pacientes con cáncer en etapas ya más avanzadas se pueden dar hasta 3 o 4 sobres al día. Y si se toman entre las comidas es mejor porque la acción es más directa. Ahora, al paciente que tiene problemas auditivos, pues desafortunadamente cuando hay una perforación de la membrana del tímpano,
ahí sí ya tiene que estar en manos del especialista otorrinolaringólogo. Y se le dañan al interior del oído medio, que es donde están, el vestíbulo se llama, que es el que mantiene el equilibrio. Si se daña esa parte del oído, es cuando empiezan los vértigos. Todas las enfermedades cursan con cierto grado de inflamación, todas. Por eso nos duele, por eso nos duele algo, por el grado de inflamación que tenemos. Entonces, yo por eso siempre recomiendo mucho combinar el producto HIM y el Alaska E Omega 3, porque Alaska E Omega 3 tiene acción antiinflamatoria. Entonces, estos pacientes tienen una gran inflamación a nivel del oído externo, a nivel del oído medio y tal vez del interno. Entonces, ¿qué vamos a lograr con esto? Empezar a disminuir esa gran inflamación que tiene. Si ya tiene un daño anatómico, es decir, de alguna estructura de su oído, pues es muy difícil repararla. Ahí solamente el otorrino es el que puede actuar, ¿no? Tal vez neurología, pero los suplementos le van a ayudar muchísimo de primera instancia a disminuir esa gran inflamación que tiene. Dice por acá también que en algunas ocasiones cuando el paciente se encuentra con quimioterapia, el Hemohim regenera muchas células buenas y malas. La compañera quiere saber qué tan cierto es esto. Está apagado el micrófono, doctor. Está apagado. Creo que se cortó un poco mi audio. Sí, ahora sí ya lo escuchamos. Sí me están escuchando. Sí, es que me entró una llamada. Sí, doctor, se escucha. Se había cortado un poco mi audio. ¿Me puede volver a repetir la pregunta si me hace favor? En el caso de los pacientes con quimioterapia, se le ha mencionado a la compañera que el Hemohim regenera células buenas, pero también puede llegar a regenerar células malas, por lo que algunos médicos no lo recomiendan. ¿Qué tan cierto es esto? Mire, lo que hace el HIM, como ya les mencioné, con las células NK, destruye específicamente células malas, no destruye células buenas. Lo de la regeneración de células, eso ya es propio de nuestro organismo. El producto HIM ayuda a que nuestro organismo funcione mejor en todos los aparatos y sistemas. Nuestro organismo es tan maravilloso que por sí solo va respondiendo y va regenerando las células. Hay células que ya están muy dañadas y esas ya no se pueden recuperar. Lo que hace el producto HIM con las células NK es destruir a esas células que ya tienen un daño muy importante y que ya no se pueden restablecer. Sin embargo, a las células que tienen algún daño en el cual todavía se pueden restablecer, el HIM logra restablecerlas, pero con la ayuda del funcionamiento de todo nuestro organismo. Por eso es muy importante no solamente tomar un solo producto nada más, es conveniente tomar vitamina C, color C, porque la vitamina C esa sí ayuda a regenerar los tejidos dañados, los tejidos de cicatrización, por ejemplo, en una herida, la vitamina C es la que ayuda a la regeneración de los tejidos. Entonces, el HIM no va a ayudar a regenerar células malignas, las va a destruir. Entonces, por lo tanto, el cáncer no puede aumentar con el producto HIM, todo lo contrario. El cáncer va a ir disminuyendo poco a poco y gradualmente. Esto no se lleva de la noche a la mañana, tiene que ser un tratamiento a largo plazo para que los beneficios sean muchos mayores. Entonces, debe de quedar bien claro eso, que el producto HIM va a ayudar a regenerar
células que todavía se pueden rescatar y que no son células malignas, que todavía pueden tener un buen funcionamiento dentro de nuestro organismo. No sé si queda clara la respuesta a la pregunta. Sí. Consulten acá, ¿por cuánto tiempo se debe tomar el Hemohim? Mire, le pido un favor, ¿se puede acercar un poquito a su micrófono? ¿Por cuánto tiempo se puede tomar el Hemohim? No hay tiempos establecidos. Ya le mencioné anteriormente, el producto HIM lo pueden tomar de por vida y no les va a causar ningún tipo de reacciones secundarias a menos de que la persona sea alérgica a algunos de los ingredientes del producto. Únicamente se tiene que llevar un monitoreo constante de la persona que está tomando el producto HIM. Sin ningún problema lo pueden tomar por mucho tiempo, puede ser 1 año, 2 años, 3 años, todo el tiempo que ustedes quieran. Pueden alternar, por ejemplo, 3 meses. Nosotros recomendamos tomarlo mínimo 3 meses para que se empiecen a ver los beneficios de los suplementos. ¿Por qué 3 meses? Porque las células se van renovando por células nuevas. Por ejemplo, las células de la sangre tardan 120 días en renovarse por células nuevas. Entonces, por eso mínimo damos 3 meses como mínimo de tratamiento, porque a partir de los 3 meses es cuando las células nuevas van a estar más fortalecidas y van a tener un mejor funcionamiento. Y esa es la finalidad de tomar los suplementos, que las células tengan un mejor funcionamiento y estén accionando para lo que fueron destinadas, no como las células cancerígenas que pierden su función para las cuales estaban destinadas. Entonces, no hay ningún problema, todo depende del problema de salud que tenga la persona, cuánto tiempo lo va a tomar. Por ejemplo, yo a la paciente con cáncer le dije que por nada del mundo este suplemento lo debe de suspender. ¿Hasta cuándo? Hasta que se compruebe por medio de laboratorio, por medio de estudios que le hagan a la persona con resonancias, tomografías, toda la batería de estudios que le hagan y el cáncer haya remitido completamente. Pero la recomendación es de que el producto no lo deje de tomar aún ya curándose del cáncer, lo puede seguir tomando mientras su economía se lo permita, puede tomarlo todo el tiempo que desee la persona. Dice por acá, ¿alguna contraindicación en embarazo, lactancia o alguna otra? Bueno, en los embarazos y lactancias ahí sí se debe de tener cuidado y siempre debe de ser valorado por el médico. ¿Por qué? Porque puede haber alguna interferencia en un momento dado y muchas veces cuando las personas llegan a tener alguna interferencia, se lo achacan a que es al suplemento. Y eso está muy mal, pero siempre buscan una causa. Y si, por ejemplo, va con el ginecólogo y presenta algún tipo de problema, va a decir, ¿qué está tomando? No, pues estoy tomando este producto GI. Y el ginecólogo, como desafortunadamente los médicos somos los más escépticos en creer en los beneficios de suplementos, lo primero que le va a decir, suspende ese producto, únicamente tome lo que yo le estoy indicando. Y eso yo lo he comprobado con muchísimos especialistas, muchos médicos. Lo primero que le dice el médico especialista, deje de tomar todos los productos que usted está tomando y únicamente ajústese al tratamiento que lo estoy dando. ¿Por qué? Porque él tiene experiencia con los medicamentos que él maneja, él no conoce los beneficios de los suplementos. Entonces, ahí se valora mucho en qué etapa del embarazo está. Por ejemplo, en el primer trimestre del embarazo, cuando el bebé se está desarrollando, pues no se recomienda darle el producto GIN. Lo que sí se debe de dar es el producto Alaska E omega 3, porque los ácidos grasos omega 3 favorecen el desarrollo del sistema nervioso y del cerebro del bebé. Ahí sí está súper indicado que consuman Alaska E omega 3. El Alaska E omega 3 tampoco les hace daño en pacientes con lactancia.
así es que sin problema. El HIM sí se debe de valorar por qué se le quiere dar y bajo qué condiciones en pacientes embarazadas. Atendemos la consulta de Tlali Barraza, que tiene la manita levantada. Gracias. Yo tengo dos preguntas. La primera es que me llamó la atención al principio que me comentó Claudia, su hija, que empezaron a usar el Gemogim por un problema auditivo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan bueno es usar Gemogim para problemas auditivos? Sí, mire, yo tengo un daño auditivo, pero ese daño ya tiene tiempo. Hace aproximadamente como 8 años, como nosotros radicábamos en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, hace muchísimo calor, pero hay muchísimos moscos. Entonces, la enfermedad que predominó en esa temporada es de chikungunya. Ustedes han escuchado que en regiones tropicales predomina chikungunya, predomina el Zika, predomina el dengue. Entonces a toda la familia, a toda la población, a un 80% de la población nos dio chikungunya. 6 meses después de que nos dio chikungunya, yo empecé a notar disminución de la audición en ambos oídos. Los médicos me valoraron, me mandaron a otorrinolaringología, me hicieron estudios de audiologías y me detectaron que tenía un daño secundario a chikungunya. Desafortunadamente es un daño a los huesecillos del oído medio que transmiten los sonidos del exterior y ese daño ya es crónico. Entonces, cuando ya hay un daño sobre una estructura anatómica, como en este caso, no es de la membrana timpánica, es a nivel de los huesecillos, ya no logramos transmitir el sonido adecuadamente. Y como ya pasaron varios años después de ese daño, y ya les mencionaron anteriormente que cuando ya hay un daño anatómico es muy difícil revertirlo. Afortunadamente, por un lado, ese daño a mí no se me ha incrementado, porque puede que ya lo tenga con un porcentaje mayor. Yo tengo un 50% de los dos oídos que no escucho bien. Entonces, yo lo que veo de beneficio es que ese daño no ha aumentado, porque puede ser progresivo el daño. Con el paso del tiempo ese daño puede ir aumentando. Ya tengo 8 años y yo lo que siento es que el daño ya está establecido, ya no ha seguido avanzando. Desafortunadamente no he podido revertirlo. He conocido suplementos de otras empresas en las que hemos estado. Son productos muy buenos, pero a mí el producto que me parece extraordinario es el producto HIM. Sin embargo, para ese daño auditivo que ya tengo, no logro revertirlo porque ya es un daño anatómico que tengo. Es como una fractura. Cuando te fracturas un hueso, el traumatólogo te pone yeso, te pone una placa para restablecer, pero ese daño ya queda ahí. Sí se pega el hueso, pero el hueso ya nunca va a quedar igual. Valga, es una comparación, pero más o menos así es. Sin embargo, para pacientes que tienen infecciones del oído, el oído medio muy frecuentemente, los pacientes que tienen vértigo porque tienen inflamación del oído medio, este producto es una maravilla, les va a ayudar muchísimo porque todas esas enfermedades cursan con inflamación. Entonces, disminuyendo esa inflamación, se van a quitar todas las molestias. Yo tengo un hermano, el más joven de mis hermanos, él es ingeniero en sistemas, todo el tiempo está pegado en la computadora y yo siempre le recomiendo, toma los suplementos porque te van a dañar la vista. Él anteriormente seguido tenía vértigo, pero por esa inflamación del oído medio. Y actualmente me costó mucho trabajo convencerlo que tomara los suplementos, es que yo soy médico. Entonces, actualmente cada vez es menos frecuente la presentación del vértigo. Y yo lo estoy viendo ya con mi hermano, lo estoy viendo también con mi mamá de 87 años. Entonces, los beneficios son muy grandes cuando el problema no es tan serio, cuando no hay una afección anatómica ya establecida. Y mi otra pregunta, Recomienda, perdón, perdón. Tali. Mi Sigue otra con la pregunta. Sí, gracias. Mi otra pregunta es acerca sobre, bueno, mi mamá
acaban de detectar un quiste en uno de los pulmones y le recetaron bueno, tiene que tener oxígeno 18 horas continuas. ¿Qué tan recomendable es que tome el Gemogim? ¿Qué problema pulmonar tiene? Le detectaron un quiste ¿Un quiste? que ya está obstruyendo una de las arterias o algo así. Ah, ya. Pues el quiste es un tumor. Es un tumor, seguramente es un tumor benigno. Yo espero que no sea maligno, porque los tumores son benignos y malignos. Los benignos, pues digamos que no son malos, pero sí están causando un problema de obstrucción a nivel pulmonar. El producto HIM puede lograr disminuir el tamaño de ese quiste, porque ese quiste es una acumulación de células que se van apelotonando o juntando y el quiste va creciendo. Es como el ejemplo que yo le puse de mi hija. Mi hija tiene un quiste de ovario, tenía un quiste de ovario de 16 por 10 centímetros y con nada logré revertirlo, ni con los otros suplementos que estuvo tomando de otras empresas de muy buena calidad y solamente con el producto HIM, pero claro, le está tomando Alaska de omega 3, color C, el color B, también cuando se puede la espirulina, hay que darle todos los productos, pero el HIM va a lograr disminuir esa gran inflamación que tiene en ese quiste y va a lograr también, esperemos en Dios, que logre disminuir el tamaño del quiste. No sé si le han indicado que necesite cirugía o no, pero muchas veces la cirugía sale peor. Mi hija la operaron y al año se le formó el quiste y se le formaron adherencias en los intestinos hacia el útero. En fin, muchísimas complicaciones porque es una agresión, una cirugía. Y si está en un lugar que es inoperable, es decir, que es un poco riesgosa la cirugía, este tipo de producto le va a ayudar muchísimo. Y hay que tener mucha esperanza en que ese quiste vaya disminuyendo poco a poco con el producto HIM. Mínimo tomar 2 sobres al día. Tenemos por acá, se recomienda para una persona con hígado graso o con hiperplasia. El hígado graso es muy frecuente y eso es nuestra mala alimentación. ¿Cuántos de nosotros no comemos alimentos muy ricos en grasas? Pero no solamente es comer, es a las toxinas que van invadiendo nuestro organismo de todos los colorantes, conservadores y saborizantes. A veces no es tan severo el daño de comer tanta grasa. A veces hace más daño tomar mucho dulce, comer muchos dulces. Por ejemplo, los triglicéridos, dice triglicéridos, 3 moléculas de glucosa. El azúcar acumula el exceso de ese azúcar en nuestro organismo en forma de grasa. Todo lo que tenemos de grasa son triglicéridos. Entonces, hay que mejorar su tipo de alimentación de estas personas. Alaska E omega 3, como ya les mencioné, son las grasas buenas, las grasas saludables. Hay una tablita que yo tengo, a ver si después se las comparte mi hija Claudia. Cuando se metaboliza el Alaska E omega 3, vienen 2 columnas. Una columna donde dice los omega 6 y otra columna que dice los omega 3. Y los omega 3 al metabolizarse en el organismo libera sustancias antiinflamatorias. Entonces, por eso es muy importante el producto Alaska E omega 3. Y si además le agregamos productos como la espirulina y el color C, estas personas empiezan a disminuir sus niveles de triglicéridos y colesterol y empiezan a disminuir esas grasas malas que se van acumulando dentro del hígado, por eso se llama hígado graso, porque también hay un daño en el hígado que ya no está metabolizando bien esas grasas y se empiezan a acumular. Hay un producto excelente también en Atomy que contiene cardo mariano, la rodiola, cardo mariano y rodiola. Lo tenemos en Estados Unidos y en Corea del Sur, pero este producto actúa directamente protegiendo las células del hígado y ayuda muchísimo
a reparar el hígado graso. Así es que en cuanto puedan conseguir este producto, y mientras puede tomar el HIM, Alaska E omega 3 y Color C. Y se pueden tomar espirulina porque la espirulina tiene clorofila. La clorofila es un antioxidante muy importante. Hay que desintoxicarnos, no nada más hay que nutrirnos. Hay que eliminar todos esos radicales libres que son las causas de todas las enfermedades. No sé si alguna otra chica tiene alguna consulta, y si no, bueno, dice Mariela, la radiola lo tenemos en Atomy y también el Atomy T, Pure T de Atomy para hígado graso y cualquier otro problema de hígado. Sí, de hecho, el producto, el cardo mariano con rodiola, sí les mencioné que nada más lo hay en Estados Unidos. En México, desafortunadamente, todavía no lo tenemos. Entonces, está indicado en todo tipo de los problemas de hígado, hepatitis, cirrosis hepática, en pacientes, personas que son alcohólicos. Este producto es una maravilla porque les va a regenerar las células que todavía pueden rescatarse. Ustedes saben que los pacientes alcohólicos terminan en cirrosis hepática. De ahí se complican con varices esofágicas que llegan a ser sangrantes y es un desastre. Entonces las células del hígado se van dañando, se van volviendo como piedras duras, por eso el hígado, en un paciente cirrótico tienen un hígado que parece piedra. Entonces, se pueden rescatar todavía las células que no están muy dañadas con este tipo de suplementos. Es extraordinario este suplemento para pacientes con cirrosis, para personas alcohólicas para prevenir que caigan en cirrosis, en hepatitis, todos los problemas de inflamación del hígado. Es un producto extraordinario, pero siempre hay que combinarlo con Alaska E, omega 3, Color C, cuando se pueda con HIM y espirulina. Hay que darle toda la batería posible. Le damos la palabra a Cristina. Gracias. Doctor, y por ejemplo, personas que tienen problemas en la tiroides, ¿hay alguna, por ejemplo, les ayuda o es preferible que no lo tomen? O sea, al contrario, los deben de tomar. En problemas de tiroides puede haber varios tipos de problemas. Puede haber quistes tiroideos, puede haber hipotiroidismo, puede haber hipertiroidismo. Nosotros tenemos amistad con personas también de Atomy. En una paciente que tenía hipotiroidismo, tomando todos los suplementos de Atomy, ha mejorado increíblemente. Ella misma comenta todos los beneficios que ha sentido con los productos de Atomy. Hay que darle todos. Si su bolsillo le permite, tiene que tomar todos. Y si tiene algún problema de quiste de tiroides, pues el HIM, como ya lo mencioné, va disminuyendo todos esos tumores. Si son benignos, que afortunadamente los quistes de la tiroides son benignos, puede ayudar a revertir esos problemas. Tengo dos hermanos, un hermano que es odontólogo con quiste de tiroides. El endocrinólogo ya quería operarlo. Yo le dije, no, no te operes. Actualmente, él no toma regularmente los productos, pero con lo poco que ha tomado de los productos, él ya no se queja de su tiroides, perdón. Y tengo otra hermanita también que tiene un quiste tiroideo. Ella ya está tomando más regularmente los productos actualmente, ya lleva tiempo tomando otros productos de otra empresa, pero ese quiste le está dando lata ahí, de repente se inflama, de repente no se inflama. Pero si la llevamos con un endocrinólogo, pues luego van a querer operarla, ¿no? Porque eso es lo que hacen los especialistas. Pero yo insisto con ella de que siga tomando el producto HIM y esperemos que ese quiste tiroideo vaya mejorando. Pero está muy indicado que tomen todos los productos. Digo, mientras puedan comprar todos los productos, todos. Una vez un amigo médico, cuando yo empecé en los suplementos, yo siempre le preguntaba, y así como ustedes, ¿no? Me preguntan a mí,
Le decía, doctor, ¿qué puedo darte a una paciente con este tipo de problemas? Doctor, ¿qué puedo darle a esta otra paciente que tiene cáncer? Me dice, mira, amigo, tú dale todos, mientras su bolsillo le permita comprar todos los productos, dale todos. ¿Por qué todos? Porque cada uno de los productos está diseñado para una función específica y lo malo es que no tenemos un producto que sea maravilla. Sin embargo, el HIM yo sí lo considero como un producto maravilla, pero pues siempre son necesarios los demás. Bueno, muchísimas gracias. Le agradecemos mucho al doctor Rolando por habernos acompañado esta noche. A las chicas por sus ponencias, estuvieron súper excelentes. Muchísimas gracias también. Realmente muy agradecidos por todo el apoyo que nos han brindado. Y Sombo, no sé si vas a decirles algunas palabras. No, sí, solamente quiero agradecerle al doctor Orlando, nos brinda esa maravillosa información, de que mucha gente tenía esa duda de que funciona ese Hemohin, qué función tiene, porque mucha gente, aunque nosotros sabemos y escuchamos varias veces esa información, y cuando nosotros queremos explicar algo, no sabemos cómo explicar perfectamente, pero a través de esa plática, creo que ya tenemos más sin dudas, la verdad, ya quitamos todas las dudas que tenemos. La verdad que sí, ahora que ya tengo más, ahora que ya estoy escuchando de qué voy a recomendar, de que la gente cuando me pregunta, algunas personas que están buscando Hemohin, ya sé que qué productos, qué puedo hablar para cada persona diferentes, ¿ok? Pero realmente muchísimas gracias por todo y esperamos que apoyen la próxima vez también los otros productos que funcionan, porque ya también tenemos muchos productos diferentes, suplementos, así que les pido un gran favor para ustedes. Muchas gracias, señor Orlando, y también gracias por apoyar Tlali, también por nuestras presentaciones de hoy. Esperamos que todas las chicas que quieren participar a este tema, o algunas ponencias, quieren poner algunas ponencias, sí, con gusto, y hablan con nosotros, o hablan conmigo, sí, vamos a ponernos de acuerdo, ¿ok? Muchas gracias, chicas, chicos, por esa maravillosa noche. Ok, muchas gracias. Que tengan muy buena noche a todos. Muchas gracias a todas, Muchas chicos. gracias. También les queda el video les queda en YouTube, les queda también en Facebook para que lo puedan consultar y también pueden, con el doctor Rolando, muy agradecidos, de verdad, esperamos tenerlo de nuevo acá en nuestra sala. Y de nuevo, gracias, chicas. Abrimos los micrófonos y nos despedimos. Que tengan una feliz noche. Gracias, Nos hasta vemos en la luego. capacitación. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Adiós, Clau. Adiós. Gracias. Adiós. Bye. Kamsahamnida. 감사합니다. Rigo Tobar. Bye.